Hola, este no es un resumen de conciertos, tampoco es sobre la farándula, y tampoco es el cierre de la residencia de Shakira. Este es un corte a mitad de prueba. Shakira facturó, pero la pregunta seria es, ¿y El Salvador qué? Te lo voy a responder con 3 datos claros, sin discurso y sin cuento. No te vayas, ya regreso. Ok, son las 6 de la tarde en San Salvador. El Mágico González ya está rodeado de gente. Hay familias entrando con camisetas de distintos países. Se escuchan acentos de Guatemala, de Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, República Dominicana y la misma Colombia de Shakira. En los hoteles del área metropolitana de San Salvador ya no hay habitaciones disponibles. En el aeropuerto han aterrizado vuelos llenos desde la mañana. Las calles están cerradas, pero muy ordenadas. La gente camina tranquila hacia el estadio. Y después del concierto, el centro histórico sigue encendido. After parties abiertas, restaurantes llenos, turistas tomando fotos frente al Palacio Nacional y frente a la Binaes. 3 noches seguidas hasta hoy. Todavía faltan 2. Ahora bien, lo que vimos en estas 3 noches no fue solo un artista facturando, Fue un país operando bajo presión real y moviendo dinero de verdad, Pero vayámonos a los números. En 3 conciertos de Shakira hasta hoy sábado, se acumularon más de 87,000 asistentes. Este es un promedio cercano a 29,000 personas por noche en el Mágico González. Las 3 noches ejecutadas fueron sold out, es decir, totalmente vendidas. No fue una sola noche inflada por una expectativa. No, estamos hablando de 3 noches consecutivas con demanda sostenida. Y aquí hay un dato muy importante que tenemos que asimilar. Cerca del 49% de los asistentes vinieron del extranjero. Sí, vinieron de Centroamérica, de Estados Unidos, de Canadá, incluso, como decía antes, de la misma Colombia que vio nacer a Shakira. Ahora, mis hermanos, eso significa algo muy simple. Casi la mitad del público cruzó fronteras para venir a El Salvador. La ocupación hotelera en San Salvador llegó al 100%. Pero no solo en la capital, también en zonas turísticas cercanas. Bueno, recordemos que El Salvador es un país pequeño, todo está cerca. Y es un país muy lindo. Se generaron alrededor de 11,000 empleos. Unos 4,000 son empleos directos, más de 7,000 son indirectos. El impacto económico proyectado hasta este punto oscila entre los 25 y los 55 millones de dólares. Pongámonos en el punto medio, ¿ok? Pongámonos en 40 millones de dólares, ¿ok? Y estamos hablando solo de la mitad de la residencia de Shakira en El Salvador. Y fíjate, en términos logísticos, el montaje incluyó a más de 180 toneladas de equipo, pantallas de gran formato, pasarelas interactivas y plataformas hidráulicas, Más de 150 técnicos internacionales trabajando junto al grandioso personal local. El montaje, mis amigos y mis hermanos, tomó alrededor de 15 días. También se desplegaron más de 3,000 efectivos de seguridad, la policía, la Fuerza Armada, Protección Civil, transporte coordinado. ¿Y sabes qué? No hubo cancelaciones, Tampoco hubo fallas estructurales. No hubo ningún colapso operativo.
Esto es importante. Hubo 3 conciertos consecutivos, ejecutados según lo planificado. Y todavía faltan 2. Pero, ¿qué significa todo esto? Ok, detengámonos un momento, porque los números por sí solos no cuentan toda la historia. Hay que leer lo que significan. Primero, el sistema no colapsó. 3 noches consecutivas con casi 30,000 personas cada una. Ese no es un ensayo general, ¿verdad? Eso es presión real. Tráfico, seguridad, logística, salud, transporte y energía. Todo esto funcionando al mismo tiempo. Y funcionó. Y es que los salvadoreños son cachimbones, como decimos, ¿verdad? Somos buenos para trabajar y muy buenos también para aprender y demostrar que somos cachimbones. Segundo, la demanda fue sostenida. Es decir, que no fue curiosidad de la primera noche. No fue efecto sorpresa. Fueron 3 fechas llenas, al tope, con público pagando, con público viajando y regresando muy satisfecho. Fíjate, cuando la gente cruza una frontera para asistir a un evento de esta magnitud, hombre, no lo hace solo por discurso. No, lo hace por confianza. Confianza en que el evento se va a realizar. Confianza en que podrá entrar y salir con toda seguridad. Confianza en que no habrá improvisación. Tercero, el ruido no cambió el comportamiento, porque hubieron debates, hubo crítica, hubo análisis, de esos análisis en redes, ¿verdad? Esos análisis en X. Pero la asistencia no bajó. La ocupación hotelera tampoco bajó. Los vuelos, por supuesto que no se cancelaron. Las cifras, hombre, no reaccionaron a ese ruido. Y eso es importante, porque cuando la conversación digital dice una cosa, pero el comportamiento real muestra otra, hombre, lo que pesa es el comportamiento. De esto hablamos en el episodio pasado de Bukele versus la prensa hostil, ¿verdad? Es decir, la realidad tangible, pues, porque se puede opinar mucho, pero los hoteles no se llenan con opiniones, se llenan con personas que pagan. Se puede debatir todo el día, pero 87,000 personas no aparecen por accidente. A mitad de la residencia, el mensaje es claro y rotundo, y es lo que sostenemos aquí en punto 503. No fue una narrativa inflada, ¿verdad? Fue una operación ejecutada con éxito y con mucha precisión. ¡Bravo! Y todavía no ha terminado. Quedan 2 noches más. Y aquí viene la parte más importante, porque, hombre, esto no se trata solo de lo que pasó. Se trata de lo que cambia a partir de hoy, a partir de ahora. Primero, cambia la referencia. Antes hablar de una residencia artística en El Salvador pues sonaba ambicioso, pero hoy ya existe un precedente. 3 fechas ejecutadas, casi 90,000 personas acumuladas hasta el día de hoy, con 3 fechas. Faltan 2, entre 25 y 55 millones de dólares moviéndose en la economía. Eso, mis hermanos, deja un dato instalado en la mente. ¿Pero en la mente de quién? En la mente de productores internacionales. La industria musical es grande, es enorme. Esto ya no es teoría. Ahora es record. Ahora es algo historial. Es un dato comprobable. Segundo, cambia la percepción regional, obviamente. Casi la mitad del público vino del extranjero. Y eso significa algo muy concreto. El Salvador, ojo,
El Salvador logró concentrar demanda centroamericana en un solo punto. Recordemos que esta no fue una gira dispersa por varios países. No, se trató de una base regional. Cuando un país demuestra que puede concentrar flujo turístico y hacerlo bien, se vuelve opción estratégica. Y eso no depende de entusiasmo, mis hermanos, depende de resultados. Tercero, cambia el peso del argumento. Porque se puede criticar cualquier evento, ¿verdad? Sí, eso es normal y es esperado, pues. Pero cuando los números ya están sobre la mesa, la conversación cambia de nivel, ¿eh? Porque ya no hablamos de expectativas, no, hablamos de ejecución. Ya no hablamos de promesas, hablamos de ocupación hotelera al 100%. Ya no hablamos de hipótesis, ¿eh? Hablamos de decenas de millones de dólares circulando en restaurantes, en transporte, comercio y, por supuesto, servicios. Dinero real, pues, empleo real, movimiento real. Y todo esto, de nuevo, a mitad de la residencia. Todavía quedan 2 conciertos, todavía falta más. Todavía hay 2 noches más de presión operativa. Pero lo que ya ocurrió es suficiente. Es suficiente para entender algo muy sencillo y rotundo. El país no fue solo un escenario. No, fue operador. Y cuando un país opera en grande, el impacto no es simbólico, mis hermanos, es económico, es logístico. Y lo que le duele a esos del ruido es que es medible. Entonces, volvamos al título. Shakira facturó. Por supuesto, es una artista global. Eso es más que evidente. Es una artista en gira mundial, ¿eh? La pregunta del título era otra. ¿Y El Salvador qué? A mitad de la residencia, la respuesta ya no es opinión. El Salvador facturó. Y facturó en movimiento económico. Entre 25 y 55 millones de dólares. Yo le pongo 40 millones en medio. Facturó en ocupación hotelera total. Facturó en empleo total activado. Facturó en visitantes internacionales que dejaron divisas en el país. Y quizás más importantemente, facturó en capacidad demostrada, en capacidad logística, en capacidad de seguridad y en capacidad de concentración regional. Y todo esto antes de que termine el ciclo, pues nos faltan 2 conciertos. 2 noches más de prueba real. El análisis final lo vamos a hacer cuando ya se apague la última luz del estadio. Y lo voy a entregar el próximo fin de semana, una vez haya transcurrido ya una semana después de que la última luz de Mágico González se apague. Pero a mitad del camino, pues los datos ya hablan y hablan contundentemente, ¿verdad? Shakira facturó y El Salvador también. Mira, si este tipo de análisis te sirve, suscríbete. Te invito a que te suscribas. Aquí no reaccionamos por impulso. Aquí leemos los hechos con calma, ¿eh? Hablamos en serio. Hablamos con datos, sin gritos, porque el país no se entiende con ruido. Se entiende con contexto. Y te aviso desde ya, la próxima semana vamos a dar un paso más. Después de estos conciertos de Shakira, la pregunta ya no es solo económica. La pregunta es más profunda.
Y es esta. ¿El Salvador se está consolidando como marca país o como marca de una sola figura? El título de mi próximo análisis es ¿El Salvador marca país o marca Bukele? Y, como siempre, lo voy a hacer con calma, con datos y sin miedo a la pregunta. Te veo en el próximo episodio.